Fue una época oscura para el Imperio IV. Grandes edificios. Los días de gloria de Augusto, Trajano o Adriano eran ahora solo un recuerdo lejano. Cientos de años después, el Imperio Romano se dividió en una mitad oriental y una mitad occidental, y en el año 395 después de Cristo, esta división se volvió definitiva. Y esos dos imperios romanos no siempre estaban en buenos términos, a veces incluso conspirando en contra del otro. Para empeorar las cosas, a principios de los años 400, muchas tribus germánicas comenzaron a invadir el Imperio Romano de Occidente. Una y otra vez fueron rechazados, pero una y otra vez lo intentaron, hasta que después del 406 después de Cristo, lograron cruzar hacia Galia e Hispania, y tras años de lucha, lograron establecer sus propios reinos en el territorio del Imperio Romano de Occidente. En los años 420, la situación se estabilizó un poco debido a la competencia y el vigor del Magister Militum Constancio III, y en aquellos tiempos nació Julius Valerius Majorianus, mejor conocido en inglés como Majoriano. No sabemos exactamente cuándo, pero se cree que debe haber sido a mediados de los años 420. De Sidonio Apolinar, sabemos que Majoriano era el nieto de un Majoriano anterior, quien sirvió como Magister Militum bajo Teodosio. Este primer Majoriano tuvo un hijo, que más tarde se convertiría en el padre de Majoriano. Y el padre de Majoriano probablemente sirvió como tesorero bajo el Magister Militum Flavio Aesio. De su madre, lamentablemente, no sabemos nada, pero podemos deducir que los padres de Majoriano debieron haber estado bien situados, aunque no se les podría considerar muy ricos según las medidas contemporáneas. Poseían una domus y una finca. No se sabe exactamente dónde, pero aquí también tenemos algunas indicaciones de que la domus de los padres de Majoriano estaba ubicada en Panonia, por lo que en la parte noreste del Imperio Romano de Occidente. De la infancia de Majoriano tampoco sabemos nada, pero podemos suponer que algunas experiencias deben haberle dejado una profunda impresión. Él era un niño en los años 430, una época en la que muchas ciudades del imperio habían sido abandonadas. Algunas ciudades, especialmente en Panonia, ya habían sido destruidas por los sármatas unos 80 años antes. Quizás el joven Majoriano vio con sus propios ojos la desolación de esos tiempos, la pobreza, las ciudades abandonadas, y se preguntó qué había pasado con este imperio romano en el que estaba creciendo. Sin duda, había escuchado las historias sobre las grandes conquistas de César, de Trajano, y podría haberse preguntado cómo el imperio romano pudo haber decaído tanto. Y tal vez fue durante ese tiempo que la semilla se implantó en su mente para esforzarse a través de sus acciones para restaurar la antigua gloria de Roma. A saber, desde niño, Majoriano ingresó al ejército romano occidental a principios de los años 440, con aproximadamente 17 años de edad. En aquellos días, el Magister Militum Aesio era el hombre fuerte del Imperio Romano de Occidente. Ya en los primeros años del 440, se menciona a Majoriano por primera vez, ayudando a Aesio a sofocar una rebelión bacauda cerca de Armórica en Galia, y defendiendo la ciudad de Tours contra estos rebeldes, pero en múltiples otras ocasiones, Majoriano también ayudó a combatir a los rebeldes bacauda. Estas eran bandas de campesinos y esclavos rebeldes que causaron grandes problemas para el imperio. En el año 447 después de Cristo, Majoriano se distinguió a sí mismo, un joven en sus primeros 20 años, en una batalla contra los francos cerca de la ciudad de Helena en la Galia. Luchó contra los francos y su rey Claudio. Su valentía ganó el día y permitió a los romanos una victoria decisiva contra los invasores germánicos. Estas victorias hicieron famoso a Majoriano, y su nombre fue conocido desde entonces en toda Galia. Fue durante esos días en el servicio del legendario Flavio Aesio que Majoriano conoció a dos otros soldados capaces, uno llamado Algidio y el otro llamado Ricimero. La historia de esos tres se volvería muy entrelazada en los años posteriores, pero mientras uno de esos dos demostraría ser un gran amigo de Majoriano, el otro resultaría ser su caída. Para el año 450, Majoriano ya había alcanzado tal fama que el propio emperador romano de Occidente, Valentiniano III, se fijó en él. En el año 450,
el emperador y su familia se mudaron de Rávena a Roma, restaurando una vez más a la ciudad eterna como la capital del Imperio Romano Occidental. En ese año, el emperador invitó a Mayoriano a Roma porque la fama de Mayoriano lo había convertido en un candidato digno de entrar en la familia imperial. Sabemos que Mayoriano llegó a Roma ese año y se encontró con el emperador en el Palacio Imperial en la colina Palatina. Por lo tanto, Valentiniano quería que su hija Plácida, la menor, se casara con Mayoriano. Desafortunadamente, sin embargo, Aecio quería casar a su propio hijo con Placidia para fortalecer los lazos con el emperador. Se dice que la esposa de Eusebio, celosa de la fama de Mayoriano, quería convencer a Eusebio de que ejecutara a Mayoriano. Pero Aecio, consciente de las hazañas y el valor que el joven Mayoriano había demostrado, donde habían luchado juntos contra los rebeldes Baquidae y contra los francos, se sintió conmovido por la compasión. No tenía el corazón para matar a este joven héroe y por lo tanto no cedió a las exigencias de su esposa, sino que en cambio destituyó a Mayoriano del servicio militar en el año 450. Así, Mayoriano dejó Roma ese año, dejó atrás la capital y dejó atrás el servicio al imperio. Se retiró a su domus y estudió literatura y derecho romano. Fue durante esos días que Mayoriano utilizó su tiempo para estudiar los antiguos textos, para estudiar la antigua grandeza de Roma, para aprender cómo se podría detener la degradación del imperio, cómo se podría restaurar Roma a su antigua gloria. Estudió las causas de la decadencia del imperio y pensó en lo que haría si alguna vez llegara a ser emperador de los romanos. ¿Qué haría él para revertir la caída de Roma y restaurar el imperio romano a la antigua gloria que había disfrutado bajo Trajano o bajo Adriano? Durante su exilio, Mayoriano se enteró de la victoria contra los hunos en el año 451 en la batalla de los Campos Cataláunicos, donde su antiguo maestro Aecio había derrotado a los hunos. En 454, las noticias llegaron a Mayoriano de lo que había ocurrido en el Palacio Imperial en Roma. Con gran incredulidad, Mayoriano escuchó las noticias del asesinato de Aecio por la mano del propio emperador Valentiniano. A esto se dice que un consejero le dijo al emperador: «Si es justo o no, no lo sé, pero temo que te hayas cortado la mano derecha con la izquierda». El cuerpo de Aetius fue expuesto en el foro romano para que todos lo vieran, y el emperador convocó al Senado, tratando de ganarse a esta antigua y prestigiosa orden de Roma, enumerando las supuestas numerosas traiciones del caído Magister Militum. Pero el imperio se encontraba ahora en una situación precaria. Aecio fue el pegamento que logró mantener unidas las frágiles piezas del imperio occidental, y con la muerte de Aecio comenzaron a surgir rebeliones. Por ejemplo, el Magister Militum se rebeló en Dalmacia y separó su reino del imperio occidental, sin reconocer la autoridad de Valentiniano III. Así, tras esa acción, el emperador requería amigos y aliados. Y de inmediato, Mayoriano vino a su mente, el joven héroe que hace solo unos años, Valentín había querido casar con su hija Placidia. Así que por órdenes del emperador, Mayoriano llegó de nuevo a Roma en 454. Aunque no se hizo un nuevo esfuerzo para casar a Mayoriano con Placidia, parece que Mayoriano fue nombrado comes domesticorum. Valentiniano III ordenó a Mayoriano recuperar el control de las tropas palatinas que estaban dispersas por toda Italia y que eran leales a Aecio, sumando unos pocos miles. Entonces, mientras Mayoriano estaba lejos de Roma, tratando de reunir un ejército leal al emperador, Valentiniano un día decidió asistir a una práctica de tiro con arco en el Campus Martius, la antigua área de la ciudad eterna donde el Panteón había sido construido más de 300 años antes por el emperador Adriano. Este día fue el 15 de marzo del año 455 después de Cristo, Lacidus de marzo, medio milenio, después de que el romano más famoso fuera asesinado en ese mismo día, no muy lejos del campo de Marte. Ahora, mientras el emperador montaba su caballo, se cuenta, dos asesinos llamados Tráustila y Optila aparecieron de repente sin previo aviso y mataron al emperador. Se dice que ninguno de las tropas reunidas se apresuró a ayudar al emperador, pues todos recordaban el vil asesinato de Aecio, ocurrido solo medio año antes.
No sabemos con certeza si realmente sucedió así o no, pero esto ciertamente demuestra que el emperador no era amado por sus súbditos. Y así murió Valentiniano III, después de un inusualmente largo reinado de 30 años, el último de la línea de Teodosio. Se piensa que fue Petronio Máximo, un rico aristócrata romano, quien estuvo detrás de este acto. De hecho, algunas fuentes, como Juan de Antioquía, relatan que Petronio Máximo incluso fue quien planeó el asesinato de Aecio, envenenando la mente del emperador con mentiras de que Aecio planeaba matarlo. No sabemos si esto es cierto, como suele suceder, pero el hecho de que Petronio Máximo se proclamara emperador al día siguiente del asesinato de Valentiniano le da cierta credibilidad a esta teoría. Mayoriano debe haber estado durante estos eventos en algún lugar de Italia, posiblemente aún tratando de reclutar a las tropas palatina. El asesinato de Valentiniano envió ondas de choque a través del imperio. El asesinato de Aetius ya fue devastador, pero el asesinato de un emperador fue un evento bienvenido para cada una de las naciones bárbaras que se habían establecido en el territorio del Imperio Romano de Occidente con el fin de aprovechar el caos y la desorganización de los romanos en su beneficio y aumentar en gran medida sus propios dominios. Por lo tanto, los visigodos inmediatamente pasaron a la ofensiva y conquistaron gran parte de Hispania. Los francos fueron al ataque y los alamanes cruzaron el Rin, y los burgundios también aumentaron su dominio. Pero los vándalos, que se habían establecido en África en la década de 430 bajo su astuto rey Genserico, inmediatamente hicieron preparativos para atacar Italia y saquear la misma Roma. Genserico sabía exactamente que los ejércitos imperiales estaban en desorden después de las muertes de Aecio y Valentiniano. Divididos entre diferentes comandantes militares, Maximiano, Ricimero y Mayoriano en Italia, Marcelino en Dalmacia y Egidio en Galia. Una resistencia concertada por los romanos, por lo tanto, era casi imposible, y el oeste no podía contar con la ayuda del este, ya que el emperador romano oriental Marciano no parecía preocuparse demasiado por el oeste. Así, el 2 de junio, tan solo 2 meses y medio después del asesinato de Valentiniano y la proclamación de Maximus como emperador, los vándalos desembarcaron en las orillas del Tíber en Portus y avanzaron hacia Roma. Así fue saqueada Roma por tercera vez en su larga historia. Primero Breno, luego, después de 800 años, Alarico y ahora Genserico. Los daños del último saqueo del 21 de abril de 1984 por los visigodos habían sido reparados y Roma era casi tan gloriosa de nuevo como antes. La ciudad aún tenía 500.000 habitantes en aquellos días, pero el saqueo de los vándalos fue mucho más exhaustivo que el saqueo de los visigodos. Durante 2 semanas, los vándalos saquearon todo lo que cayó en sus manos, todas las riquezas que pudieron encontrar, incluso estatuas de bronce de cualquier tipo que adornaban todos los rincones de la ciudad. En este caos, el emperador Petronio Máximo, en lugar de montar u organizar algún tipo de defensa, intentó huir de la ciudad disfrazado. Pero pronto fue visto, asesinado y su cuerpo sin vida arrojado al Tíber. Así murió el emperador Maximus después de un corto reinado de solo 2 meses y medio. ¿Dónde estaba Majoriano durante ese tiempo? No lo sabemos. Podría ser que simplemente no tuviera suficientes hombres para montar una resistencia ante el ejército seguramente mucho más grande de los vándalos. Recordamos que Valentiniano le dio a Mayoriano la tarea de tomar el control de alrededor de 3.000 tropas imperiales palatina dispersas por Italia. Podría ser que aún no había logrado obtener el control sobre suficientes tropas, o que luchó junto con Ricima en contra de Maximiano, o que intentó convencer a Ricima de unirse en ayuda de Roma. Pero las tropas de este último aún estaban resentidas por el conflicto con Maximiano. Simplemente no lo sabemos. Pero juzgando por el carácter de Mayoriano, debieron haber existido muy buenas razones, porque Mayoriano no era alguien que se abstuviera de ayudar a su pueblo. Después de que los vándalos abandonaron Roma con una increíble cantidad de botín y el resto de la familia imperial,
Los visigodos utilizaron su creciente influencia para proclamar al aristócrata galo-romano Avitus en Toulouse como nuevo emperador en julio de 1955. Avitus probablemente marchó hacia Roma y entró en la ciudad en septiembre, pero no fue del agrado de la población desde el principio. Él era un extranjero, un galo romano, hecho emperador por los visigodos, bárbaros. El ambiente general estaba extremadamente mal de todos modos después del saqueo de Roma. Se tenían que llevar a cabo reparaciones y la población vivía al límite todos los días desde el saqueo. Durante estos días o posiblemente incluso antes de la muerte de Máximo, Ricimer y Mayoriano hicieron un pacto y unieron sus fuerzas. No sabemos cuántas tropas comandaba cada uno, pero es probable que Ricimer tuviera un ejército más grande bajo su mando. Mayoriano conocía a Ricimer desde hace mucho tiempo, cuando habían luchado juntos con Egidio bajo Aito. Así, esta alianza parecía lógica. Pero podemos suponer que ya en ese momento, Recaredo planeaba secretamente instalar a Mayoriano como emperador romano occidental, porque él mismo no podía ser emperador debido a su ascendencia bárbara, ya que era medio suevo, medio visigodo. Pero a través de Mayoriano como emperador títere, Ricimer pensó, tal vez podría ejercer un gran control sobre el imperio. Durante ese tiempo, Ricimer fue nombrado como rey militaris por Avitus y enviado a luchar contra los vándalos. Ricimer navegó a Sicilia y derrotó a una flota vándala de 60 barcos en Agrigento y otra flota de tamaño desconocido cerca de la isla de Córcega. Por su éxito contra los vándalos, Ricimer fue nombrado al rango de segundo Magister Militum Praesentalis en Italia, siendo el primero un tal Remistus. Pero en Roma, la posición de Avitus se deterioró rápidamente. Para conservar el suministro de alimentos, que todavía escaseaba después del saqueo de los vándalos, Avitus despidió a sus tropas visigodas, pero éstas exigieron pago. Entonces, hizo que muchas estatuas de bronce que quedaban en la ciudad se fundieran y se acuñaran en monedas. Los patriotas entre los romanos se rebelaron, y así Avitus retrocedió de vuelta a Galia. Mientras él estaba ausente, Ricimer y Mayoriano aprovecharon de inmediato la situación, luchando contra el otro Magister Militum Praesentalis, Remistus, a quien Ricimer derrotó cerca de Rávena y lo hizo ejecutar. Mientras tanto, Avitus logró reunir algunas tropas cerca de Arelate, pero no pudo contar con el apoyo de los visigodos esta vez porque los visigodos estaban ocupados luchando contra los suevos en España. Así que Avitus entró a Italia en octubre de 456 y el 17 de ese mes fue derrotado cerca de Placentia por Ricimer y Mayoriano. Ahora bien, las circunstancias exactas de la muerte de Avitus están envueltas en misterio y existen muchas versiones diferentes de su muerte, pero la más probable es que fue asesinado por las tropas de Ricimer y Mayoriano, ya sea en un enfrentamiento o mientras intentaba esconderse en algún lugar de Placentia después de haber sido derrotado. No sabemos si Mayoriano tenía esta intención o no. Así murió el emperador Avitus después de un corto reinado de solo 15 meses. Ricimer ahora se convirtió en Magister Utriusque Militiae, Magister Militum de todo el imperio occidental, mientras que Mayoriano fue nombrado Magister Militum de Italia. Ricimer también recibió el título de Patricius. Sus intrigas ahora estaban dando frutos. Finalmente, él tenía la posición más poderosa del oeste y pensó que en Mayoriano había encontrado a alguien a quien podía controlar, pero se demostraría que estaba muy equivocado. Después de la muerte de Avitus, el trono occidental estaba vacío, vacante. No había un emperador romano occidental. Marciano, el emperador romano de Oriente, era en aquellos días el único gobernante de los romanos. Fue en ese momento, en algún momento de marzo de 457, cuando una banda de Alemani entró en Italia, saqueando todo a su paso. Ahora Mayoriano, de acuerdo con Sidonio Apolinar, envió a su general Burco para derrotar esta amenaza. No sabemos si se unió a Burco o no, pero sí sabemos que Burco derrotó a los Alemani y que los soldados de Mayoriano, tras esta victoria, lo aclamaron como nuevo emperador. Así,
El 1 de abril de 457, Mayoriano fue proclamado emperador en un lugar llamado Columeyas, traducido como en las pequeñas columnas, posiblemente un antiguo templo en ruinas, a 9.6 kilómetros fuera de Rávena. Así, Mayoriano en sus primeros 30 años había completado su viaje para convertirse en emperador de los romanos occidentales. Pero él no tenía la intención de ser un títere de Ricima. No, él tenía planes mucho más grandes para el imperio, específicamente, restaurar el antiguo esplendor del Imperio Romano de Occidente. Gracias por ver esta primera parte de la trilogía sobre la vida de Mayoriano que tengo planeada para este canal. Quiero que esta sea la serie de videos más detallada sobre este emperador héroe, demasiado subestimado, que a menudo es pasado por alto incluso por historiadores modernos, y a cuya memoria he dedicado este canal. Y por favor, considera apoyar mi trabajo en Patreon, porque la sostenibilidad a largo plazo de este canal realmente depende de tu apoyo. En el siguiente video de la serie, aprenderemos sobre las numerosas reformas de Mayoriano y cómo casi logró restaurar el Imperio Romano de Occidente. Gracias de nuevo por mirar.